información urgente sobre el caso de Ramallo de la mano de Lourdes Marchese. Y esta es la foto en la cual aparece el imputado hoy detenido junto a su madre y a su hija en el homenaje de su hermano fallecido en el año 2019. Ahí lo vemos compungido. De hecho, hoy dijo también que él se estaba quedando solo. Fueron las palabras que utilizó como para, digamos, ahí vamos viendo el perfil de esta persona, también el perfil criminal que tiene de el victimizarse, ponerse del lado de una víctima cuando en realidad, aparentemente, y por las pruebas que vienen recolectando en la justicia, vendría a ser el victimario. Estamos hablando del hombre que está sin anteojos. Correctamente, el que tiene la camisa a cuadros. A cuadros. Que él trabaja en una funeraria, como chofer de una funeraria, o sea que conoce bien el ambiente y que fue el que le pidió los certificados de cremación en su momento y que ya había realizado el certificado de su madre. No llegó a cremarla, pero ya había hecho el certificado. De hecho, la fiscal recién contaba que lo primero que le dijo cuando estaba hablando con él fue ¿cuándo puedo cremar a mi madre? O sea, tenía ese apuro. Es que sí, porque como yo digo, o sea, vos cremás un cuerpo y después es muy difícil de probar si hubo una intoxicación. En este caso pudieron hacerlo, pudieron hacer la autopsia y después el examen toxicológico va a determinar si ingresó o no alguna droga al cuerpo de la madre. Pero en principio, teniendo el cuerpo cremado es muy difícil de probar, como yo decía, más allá de los testimonios que hoy contaba la fiscal. Aquí está con nosotros Laura Quiñones Urquiza, que finalmente estudió psicología en la Universidad Argentina John F. Kennedy y fue diplomada en Criminología Criminalística y Derechos Humanos por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. ¿Podemos tomar esta imagen de los libros? Dos libros que cuenta la escena del crimen. Uno. El otro. Rastros criminales. Por supuesto que habla en ambos casos de las muertes violentas, el acoso y violencia psicológica y la anatomía del crimen violento. Miren si lo habrá a propósito de lo que hablábamos. Antes de... Bienvenida, gracias. ¿Cómo están? Mucho enorme placer. Vamos a conversar un ratito sobre esto, pero... Querido Carlitos Regazzoni, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Médicamente, ¿qué es lo que podemos aportar? Me parece que, mira, dos cuestiones, una positiva y otra negativa. Lo positivo es que evidentemente no es sencillo detectar sustancias toxicológicas en un cuerpo si no se toman los recaudos antes. O sea que acá en este caso la última víctima por ahí sería más probable. Sí. Lo negativo es el tema de la falta de intervención en las situaciones anteriores. Y eso lleva a un problema general que, digamos, que la medicina en el mundo se lo cuestiona, que es el tema de la falta de iniciativa para las autopsias. Hoy en día, si bien hay metodologías mucho más, decorosas, por decirlo de alguna forma, o más sencillas de realizarlas, se hace muy poco, porque no hay infraestructura, porque no se considera a veces... Esto es un gran problema, es mundial, o sea, no es solo de la Argentina. En la Argentina toma dimensiones calamitosas, ¿no? O sea, lo poco que se hace. Pero si algún día quieren hablarlo con un atomopatólogo, les va a decir el real problema. Y fíjense que acá estamos con la tercera víctima de algo que... Claro, ante la sospecha de la primera víctima se tendría que haber hecho en ese momento. Por lo menos, es un fenómeno muy importante, es un tema, los alemanes son pioneros en todo esto. No quiero ahondar porque es un tema que... Lo que pasa es que no hubo sospecha en la primera muerte. Y bueno, pero ¿cómo no hubo sospecha? Fue una muerte natural, la persona... Eso. Claro, bueno, pero supuestamente murió de forma natural, el hermano cuando se descompensa en la clínica y lo dieron como una muerte natural. Inmediatamente lo creman. No, pero no hay esa... Claro. O sea, usted piensa que médicamente nunca... O sea, es un tema muy complejo. No quiero hoy realmente generar una polémica en torno a esto porque es un caso tristísimo y que a mí me llena de horror, lo voy a ser franco, y agradezco que haya un especialista con nosotros que realmente puede, sobre todo por la cuestión psicológica de los... No, y es interesante lo que marca Doc porque recién la fiscal decía, estamos hablando del caso de dos casos similares en su hija y en su hermano, y sobre todo el hermano que estaban hablando de una persona deportista, joven, sana. 32 años. Que entró con un cuadro claro, Para que muy leve. Con somnolencia. Para que ustedes se den una idea, la tasa de
autopsias, o sea, la cantidad de autopsias que se realizan en los hospitales es un parámetro indiscutido de calidad de atención. En nuestro país está por el piso eso. O sea, es un tema que en el mundo entero se está trabajando sobre ello. ¿Cuántas autopsias por cada cuántos muertos se hacen promedio en la Argentina? No, en la Argentina es un hecho excepcional hacerlo, porque primero la mayoría de los hospitales no tienen ni siquiera la capacidad técnica para hacerlo. Laura, bueno, frente a qué cuadro estamos en términos de lo que has podido escuchar, etcétera, y con todo el expertise y el know-how que vos traes a cuesta después de tantos años? Estaríamos ante un probable asesino en serie. Es decir, que para el criterio utilizado hoy en día son 2 víctimas para algunas personas, pero para otros opinamos que 2 víctimas en 2 lapsos de tiempo separados no hablan de un estilo de vida. 3 víctimas sí, que fue al principio lo que acuñó Robert Ressler, que fue el creador de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, ¿sí? Que es a quien vemos caracterizado en la serie Mindhunter. Ese hombre existió, esa gente existió. Estaríamos ante una persona, digamos, que mata con un intervalo de tiempo separado y que lo que tiene es matar por una necesidad psicológica, porque lo que obtiene con eso es una satisfacción emocional. Eso es lo que va a diversificar, va a diferenciar a un asesino en serie de un sicario, porque no son lo mismo. Uno mata por plata, a sangre fría, el otro puede tener distintas motivaciones. La ira de venganza desplazada, la aserción de poder, una cuestión sexual, una cuestión sádica. Claro, podría ser una cuestión económica, el lucro también. Porque no sería un sicario, pero sí sería una persona que mata por una cuestión económica. Acá lo interesante del presunto asesino es que se deshace primero de la persona que podría llegar a ser una molestia en caso de tener que matar a las otras 2. Es decir, sería el primero que tendría iniciativa de averiguar qué pasó. El hermano, en este caso. De pedir una investigación, claro. Se va sacando, habría estado sacando de a poco, en forma escalonada, del más, digamos, el menos débil hacia el más débil. ¿Y crees que a la madre es la que deja en tercer lugar porque emocionalmente la que más le costó? Con la que podría llegar a ser más manipulable con respecto a esta desgracia que nos está pasando, ¿no? Ahora, eso se marcaba recién en la foto que veíamos de justamente el entierro, la despedida de su hermano. Esto que vos marcas, Laura. Quería preguntarte, ¿cómo puede una persona o qué perfil tiene que tener psíquico una persona para después continuar con una vida común? Con un modus vivendi común y corriente. Hace un ratito en el programa de María Laura hablaban con 2 compañeros de trabajo que decían que hace 5 años que trabajaron con él y que una persona totalmente sociable, totalmente común, que es más, ellos todavía no creen que él haya sido que haya asesinado justamente a un hermano, una hija y una madre. Exacto. Mira, a mí la praxis haciendo perfiles criminales de autores desconocidos para juzgados, fiscalías o cuerpos policiales de acá y de afuera, lo que me muestra es que Hollywood nos ha implantado un perfil de persona, digamos, logrando que el feo, el sucio, el aislado es el malo y el lindo no. Entonces eso es lo que a uno lo sorprende cuando hago el perfil, lo que me sorprende a mí cuando hago el perfil de un violador serial, de un asesino en serie, de un pederasta online, es que es una persona sumamente, digamos, con una fachada tan perfecta que nadie llegaría a separar, digamos, a un asesino de esa persona, ¿se entiende? O sea, algo lo tiene que distinguir en su psiquis, digo, porque si no, ¿cómo seguís una vida diaria? La frialdad, simplemente porque las personas pasan a hacer cosas, pasan a ser, en el caso de hablar de lucro, molestias, impedimentos para lograr algo. Un agregado, un comentario con lo que dice la doctora que es tan interesante. Laura. Sí, bueno, perdone. La mayoría tiene lo que llama personalidad antisocial, ¿no? O sea, psicopático. Puedes encontrarte con sujetos que cursan algún tipo de trastorno psicótico, pero no son tan organizados como estos sujetos. No, pues yo en este caso me refiero, ¿no? O sea, normalmente son personalidad antisocial, como dice el DSM-4 o algo así. Sí, esto podría llegar a ser afín a lo que usted dice, o podría quizás tratarse de un trastorno de psicopatía, que es un trastorno, digamos, que no se puede diagnosticar así
tan arbitrariamente, porque son diagnósticos graves, ¿sí? Es como decirle a alguien que tiene cáncer, que tiene que cursa con HIV, son diagnósticos psicológicos, psiquiátricos graves, Laura, ¿no? perdón, Lourdes, Sí. una cosa. Igual, Sí. en estos temas, ¿se puede detectar en un consultorio haciendo terapia, por ejemplo? Es muy difícil, más aún si se trata de un psicópata, porque el psicópata tiene un montón de rasgos que son el egocentrismo, la insensibilidad, la superficialidad en los vínculos. Por eso muchos o son súper carismáticos como, no sé, Charles Manson, Jim Jones, de Jonestown, el creador de la masacre de Jonestown en Guyana, o pueden llegar a ser mosquita muerta, dóciles y seductores. Entonces nadie va a sospechar, como nadie ¿Cómo pudo... se llega a ese patrón para una incriminación final, independientemente de la reunión de pruebas, quiero decir? ¿Se entiende? Eso, es decir, desde lo terapéutico es muy difícil detectarlo porque te pueden manipular, porque la herramienta es el engaño. En cambio, desde el punto de vista de una entrevista de un psicólogo forense, un psiquiatra forense avesado, preparado, que sepa cuáles son las técnicas que tiene que administrar, que estén actualizadas. Por ejemplo, la escala Hare, cuando se sospecha de que podría cursar con una psicopatía, hay una escala que se usa en varios países del mundo que es únicamente para medir y diagnosticar psicopatía. O sea, podría El ser, grado de psicopatía. El grado de psicopatía. podría ser, perdone, pero podría ser que eso sea lo que le dé un complemento a la fiscal, que escuchábamos que tenía toda una Podría serie de llegar a ser, indicativos sí. para determinar esa patología Claro. en esa persona, que por supuesto va a ser sin duda analizada en este contexto, ¿no? Exacto, y vos fíjate el uso y aprovechamiento del lugar del hecho, ¿no? Porque lo único que, o sea, luego de 3 muertes, lo que uno le parecería raro es que un enfermero, en caso de asesinos en serie, digamos, guardias de hospital, ¿no? Digamos, custodios de la salud, es que no estén luego del hecho, de consumar el hecho. Tal es así que este sujeto hubiese sido raro que no esté en la escena luego de hecho, del hecho. él responsabilizó a una enfermera. Claro, pero lo raro sería no encontrarlo como familiar. ¿Y quién podría sospechar de sus malas intenciones? pasando De al sus buenas ahí. intenciones, perdón. Claro, tiene que estar ahí. Describime un asesino en serie, describinos con una placa de soporte para que todos lo entendamos fácil. A ver. Ahí está. Claro, esa es la diferencia que yo hacía al aire, que matan por una necesidad psicológica y obtienen una satisfacción emocional. Es decir, hay un modus vivendi que pueden llegar a tener como vos, como yo, como todos los que están viéndonos. Pregunta, Sí. ¿esa satisfacción emocional puede ser, por ejemplo, atención? No. Atención de su entorno porque ante una pérdida... Eso podría están con llegar a él, ser, ¿sabes qué? Lo que se llama Munchausen por poder, y de esto puede hablar perfectamente el doctor. Acá hay una cosa mucho más compleja, ¿sí? Es decir, hay una vida, hay un apego, digamos, una integración a la sociedad que no les es suficiente. Lo que necesitan es expresarse con violencia. Por ejemplo, en el caso de Jeffrey Dahmer, que tenía erotizado lo que era la muerte. Quizás no le daba tanta bolilla o tanta importancia. ¿Quién era Jeffrey? Jeffrey Dahmer era el caníbal de Milwaukee, ¿sí? Un asesino en serie norteamericano. Él quizás no le daba tanta importancia a la muerte, sino al posterior tratamiento que él hacía con los cuerpos. ¿Se entiende esto? Esto, por supuesto, sujeto era un asesino en serie con trastorno borderline. Tenía más pasión, entre comillas, permítame el tal, en el después de producir la muerte en trabajar con y el en la muerto. manipulación del Exacto. cuerpo del muerto que en el hecho La en sí. necromanía Claro. sería. La necromanía. Ahora, más No allá son de eso, cadáveres. igual esta persona, más allá de la patología de la que estamos hablando, del perfil psicológico, Ajá. esta persona es imputable, no es inimputable. Sería imputable porque tuvo voluntad y discernimiento del hecho. claro, sabía la diferencia entre el bien y el mal, la consecuencia de las acciones. Eso es lo que valoran los, digamos, psiquiatras a la hora de peritarlo, ¿no? La pericia, a ver, hace poco me llegó una consulta sobre si solamente con un test se podría decir que alguien es psicópata, y es algo imposible. Es decir, un solo test tiene que ser una batería de test, un grupo, digamos, para hacer una batería diagnóstica tiene que ser un grupo de 3 o más. ¿Se entiende? Técnicas proyectivas, ¿sí? Que arrojen más o menos un resultado coherente, consistente y que tenga relación entre sí. O sea, que estos mismos indicadores de psicopatía, por ejemplo, aparezcan en estas 3 distintas técnicas. ¿Y en ¿sí? su entorno da indicios este tipo de personalidades? Digo, vos decís, bueno, se expresan con violencia a tal punto que los mata a los 3. Sí. Pero previamente a esto,
con estas personas. Sí, es evitable, decís. Claro, estas Bueno. Suelen sobre todo con aparecer estas en la personas tan cercanas, infancia. digo, con su madre, con su hermano, con su hija. ¿Él expresaría violencia? ¿Ellos conocerían este costado violento? La violencia quizás a la que vos podrías llegar a pensar es violencia física, violencia totalmente verbal. clara, pero a veces hay tipos de violencia que son invisibles, ¿sí? Que tienen más que ver con lo psicológico y que muchas veces el psicópata, lo que vos tenés, y esto lo saben ustedes, yo he entrevistado gente con Mauro para un canal colega, un montón de asesinos, digamos, criminales, personas recluidas en lugares en prisiones de máxima seguridad. Y lo que notás es que muchas veces esta cuestión física o tan rimbombante, violenta, no se ha visto siempre a lo largo de su vida, sino más bien cuestiones mucho más tenues, ¿sí? Que en su conjunto han ido moldeando a estas personas. Por supuesto, muchas de ellas han sido moldeadas por los factores contextuales en los que han crecido, donde, por ejemplo, la familia veía bien al delito, estaba bien mentir, robar, etcétera, golpear al otro, resolver las frustraciones de ese modo, ¿sí? O sea, hay distintos modos de aparición de este tipo de violencia. Lo que a veces suele fallar es el factor de protección criminógeno, que se llama, que es cuando uno nota algo y trata de impedirlo de alguna manera, ya sea con terapéutica, ¿sí? Ya sea, no sé, con algún tipo de recomendación de actitudes, de actividades e incentivar las cuestiones prosociales o la empatía hacia los otros, ¿sí? Esto suele pasar, pero a veces hay cuestiones de negligencia y muchas veces los modelos parentales que hemos podido recabar con estas entrevistas que hacíamos eran que muchos de los sujetos violentos provenían de modelos parentales negligentes o autoritativos, sumamente violentos y punitivos. O sea que esto, digo, esta personalidad se hace, no se nace. No, eso no el se asesino sabe. en serie se hace, se va moldeando. Pero ahí el tema de un comentario, porque por ahí estamos hablando de dos cosas. Una cosa es el asesino en serie y otra cosa es la personalidad psicopática o el psicópata en términos... O sea, Sí. lo que es la psicopatía, que Sí. los psiquiatras le dan otros nombres, eso hoy nadie sabe por qué ocurre Exacto. y no tiene cura. No. Y no necesariamente se da en una Pero persona... pueden hacer una persona psicópata. No es que no Sí, se sabe sí. cómo ocurre, Perdón, no sí. se sabe No hay- por qué no hay- ocurre. Perdón que no le se hago una sabe. salvedad, doctor. Lo que sí se dice y se ha comprobado es que hay una predisposición genética que aparece en el cerebro. Esto lo habla James Fallon, que es un neuropsicólogo californiano, donde él no hay. hizo y presentó varias neuroimágenes que se habían hecho a sujetos recluidos de su libertad y que eran criminales altamente violentos. Y puso lo que se llama el grupo de control, es decir, neuroimágenes de personas comunes y corrientes que no han cometido ese tipo de hechos. Dentro de esas había una que estaba de más y que correspondía al mismo. Es decir, él tenía neuroanatómicamente esta predisposición genética, pero han habido factores durante su infancia, No lo adolescencia, despertaron, digamos. sociales que impidieron que está bien. florecieran estas conductas. Está bien, pero ahí, porque es eso, apasionante, es una historia. Sí. Un día tenemos que hablar. Viste que hoy te hacen Pero psicopatía es estudios. uno de los problemas más graves que hay Sí. para el sistema carcelario. Porque Exacto. no se los puede escarcelar. Claro, correcto, correcto. No tiene que ser serial, ¿eh? Salgamos de ahí, vayamos a algo más, incluso más macro. Es la idea de, porque acá todos tenemos un grado de hipocondríaco, ¿no? En mayor o menor medida todos Sí. lo somos un poquito. La idea de que vos puedas determinar qué patrones genéticos tenés, qué predisposición tenés, hacia dónde podés ir o no, de qué te tenés que Claro. cuidar. Casi poniéndole el día y hora a tu muerte, para saber qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer y qué plazos tenés. Sí, o qué podés prevenir. Por eso. Bueno, claro, naturalmente. La manera elegante de decir qué podés prevenir. Sí. La otra manera, la de la ansiedad que nos carcome muchas veces es, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? ¿De qué me voy a morir? Exactamente. Sí. Eso, ¿cuánto hay de asertividad hoy? Te mandan a hacer Nada. análisis. No, bajísima. Yo recomiendo para los que estén interesados lo que se llamó el estudio del genoma humano. Sí. O sea, el genoma humano fue decodificado y recién este año justamente se completó la decodificación por dos distintos grupos. Un grupo público de universidades británicas y un grupo privado que después armó una empresa en su momento. Esas dos. La realidad es que hoy, excepto un grupo ínfimo de enfermedades
no hay enfermedades que se puedan saber genéticamente. Nadie puede saber genéticamente si una persona va a tener un infarto, nadie puede saber. Hay factores predisponentes, algunos con un cierto... Bueno, igual yo pero no sé, el estudio genético no sé, es un tema más comercial que no médico. sé, Doc, si es así, pero yo dividiría una cosa serían las cuestiones físicas y otra las psíquicas, ¿no? Claro, hay factores pero ¿dónde está el predisponentes, límite? precipitantes y perpetuantes de determinados ¿En dónde está el Claro, límite? y no, yo digo, por ejemplo, uno puede saber si tiene predisposición al cáncer de colon, pero otra cosa muy distinta es Pero si esa es una tiene cuestión predisposición. física. Claro. Claro. Y otra cosa distinta es si tenés predisposición a la depresión. Pero cuando se analiza rigurosamente, Es una cuestión porque yo conozco lo que me dice el doctor, pero cuando se analiza rigurosamente, es decir, desde la metodología, la epistemología de cómo yo digo, esto es blanco y esto es negro Pero en un bebé, salud, ¿cómo la determina si es evidencia es depresivo? bajísima. No se puede saber. Ah, por eso. Hay enfermedades, o sea, hay. Pero una cosa es, hay enfermedades que se asocian a depresión, que se detectan. Ahora, uno decir que por un método de screening, que es lo que venden los que comercian con los estudios genéticos, es decir, que yo a alguien, indistintamente de su contexto, que me pareció muy interesante con la doctora, y de sus condiciones otras, le haces un mapeo genético, vas a ver qué enfermedades va a tener, eso hoy no existe y no conozco ninguna recomendación seria de ninguna entidad de salud prestigiosa en el mundo que recomiende a la gente indiscriminadamente testearla para nada. Distinto es una mujer que tiene un cáncer de mama y busca... Está bien lo que decís, Tordo. Laura, yo simplemente quiero agradecerte. Ha sido un enorme placer que nos hemos dado, muy gustosos. Me quedé con una pregunta, Pauli. ¿Te quedaste con más preguntas? Hacele la última pregunta. Le hago la última pregunta que tiene que ver... Tanto, miren, acá tomen la imagen. Acá están los 2 libros. Gracias. Los 2 libros que valen la pena adentrarse si es que estos temas son todo lo atractivo, al mismo tiempo que doloroso que son, pero todo lo atractivo que vos creas, ¿sí? Ahí está, perdón, muy Voy a bien. ir a buscarlos, te digo. Dale, la última pregunta. Sí, tiene que ver con esto de que hablaba al principio, asesino en serie. En este caso, este asesino en serie, presunto asesino en serie. lo hace solamente con su familia. ¿También se considera en serie? Claro, sí, por supuesto, porque todos los asesinos en serie o violadores seriales lo que tienen son criterios de elección de víctimas. A veces pueden ser al azar, es decir, de oportunidad, víctimas de oportunidad. Otras pueden ser por sus relaciones personales, ¿sí? Es decir, que son familias o personas que han conocido antes en otro contexto. Hay un conocimiento previo, no es de, digamos, de desconocido a desconocido. Podés tener también aquellos que eligen por criterio simbólico, como lo hacía Ted Bundy, por ejemplo, y esto se ve mucho en lo que son violadores en serie, que eligen a las víctimas porque están en un lugar, digamos, en una zona que simboliza a ellos, mujeres digamos, bien de dinero, o son todas morochas con raya al medio, o llevan un ornamento. A mí me tocó un violador serial que todas llevaban un ornamento en la cabeza, un adorno en la cabeza grande, que eso a él le llamaba la atención. Wow, y tenés distintos criterios, digamos, de elección de la víctima, y eso hace a su motivación, digamos, psicológica, lo que también lo activa, ¿no? Laura, gracias, ahora sí. No, gracias. Un placer de haber compartido este ratito. Nos vamos